Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2026. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Roque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Sean todos bienvenidos. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos, coordinado y dirigido por nuestro colega, nuestro amigo y nuestro hermano, el doctor José Samir Iscanda, y con la atención esmerada de nuestras bellas damas. Unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Hoy le damos un cordial saludo a todas nuestras amigas, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Salud y Municipio, el espacio dedicado a promover el bienestar físico, emocional y social de nuestras comunidades. Vivimos en un mundo cada vez más conectado. Lo que ocurre en cualquier país puede llegar a nuestro teléfono en cuestión de segundos. Guerras, conflictos internacionales, crisis económica, migraciones, desastres naturales, emergencias humanitarias forman parte de la noticia que recibimos diariamente. Pero ¿qué ocurre cuando esta exposición constante comienza a afectar nuestras emociones, nuestros sueños, nuestras relaciones y nuestra salud mental? Hoy estaremos abordando un tema de gran actualidad, la ansiedad geopolítica y su impacto en la mente. Para ello nos acompaña el licenciado Helio Barrios, psicólogo clínico, quien nos ayudará a comprender este fenómeno y nos brindará herramientas para enfrentarlo. Bienvenido, licenciado Helio Barrios, una nueva. Gracias, doctor nuevamente por aceptar, y estamos a apenas 2 días de un mes del lamentable terremoto, el GVI,
porque fueron dos. El biterremoto, fueron dos terremotos que afectaron, uno de 7.2 y el otro 7.5 en la escala de Richter, la cual afectaron parte de nuestro país, el estado La Guaira, el estado Miranda, con la gran capital, el estado Aragua, Turmero, Maracay, Valencia, Yaracuy, Lara y Falcón. E indudablemente que esas noticias y todo eso ha traído una alteración. Por eso estamos dedicados a estos últimos programas, los dos últimos dedicados con el licenciado Elio Barrio, anterior al terremoto, y lo habíamos invitado, pero tenemos que aprovechar la salud mental. Cuando nos afecta la salud mental, nos afecta todo. Correcto. Y no sirve para nada. Por eso vamos a hablar de este importante tema con nuestro querido, apreciado licenciado Elio Barrio. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Douglas, de nuevo. Agradecido, pues, una vez más por Siembra TV invitarme a este programa y, bueno, para compartir todo lo que son mis conocimientos a toda la población sanjuanera y guariqueña con respecto a este tema tan interesante, cómo afecta realmente la información, las noticias constantes en el cual nos vemos bombardeados todos los días, constantemente, a cada hora. Posteriormente, en años anteriores, era mucho más difícil tener la información a la mano inmediatamente, instantánea. Actualmente, pues con tanta tecnología que hay en la actualidad, pues ahora la información suele moverse con mucha más facilidad y mucha más rapidez. Es allí donde está la exposición de nosotros como seres humanos a nivel mental de una gran cantidad de información. Y casi siempre todas estas informaciones que consumimos a diario son informaciones que no son de todo positivas, sino que también es muy diversa. Y la gran mayoría son de cierta manera informaciones negativas, informaciones catastróficas, que de una u otra manera nosotros estamos percibiendo desde nuestros ojos, desde nuestro pensar, y por supuesto comienza a contaminar todo lo que vendría siendo nuestra parte hasta incluso emocional y sentimental. Por eso este tema es tan importante, y más cuando hace poco, pues con lo que sucedió lamentablemente en el país, con el terremoto, nos pudimos dar cuenta que había muchísima sobreinformación al respecto, a pesar de que en ciertas partes donde hubo esta catástrofe con mayor intensidad no tenía luz, no tenía internet para de cierta manera informar, pero con todo y eso las personas pues buscaban una alternativa, una forma para entonces hacernos llegar a nosotros esa información. Y allí es donde nos dábamos cuenta que cada vez que revisábamos las redes sociales, lo primero que conseguíamos era, en primera plana, lo del terremoto. Cuántos fallecidos, cuántas personas que habían perdido, pues lamentablemente, sus viviendas, que habían perdido lamentablemente todos sus artículos. Entonces, todas estas cosas son fundamentales que nosotros, porque lo estuvimos consumiendo, noche, día, tarde, a cualquier hora. Uno se metía y lo primero que conseguía en las noticias televisoras era información, lamentablemente, del terremoto. Cuando escuchábamos la radio, lo que escuchábamos era información del terremoto. Y cuando nos metíamos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, cualquier WhatsApp, lo que conseguíamos era información del terremoto. Y mayormente esa información era, en la gran parte, era negativa por los efectos que había causado. Claro. Entonces allí es donde tenemos que tener mucho cuidado con respecto a nuestra parte mental. Bueno, estamos conversando con el licenciado Elio Barrio. Elio, ¿qué es exactamente la ansiedad geopolítica? Bueno, cuando hablamos de ansiedad geopolítica, hablamos que no solamente cuando percibimos la información se trata de una sola postura. Cuando hablamos geo, hablamos de la parte, por supuesto, como mundial. No solamente vemos, en este caso, información con respecto a lo que pasa. Ángel Ochoa, por favor, vamos a... En lo que pasa en nuestra... Gracias. Lo que pasa en nuestro país, sino que a nivel mundial es geológico. Entonces, y cuando hablamos político, es porque en todas las partes, pues de cierta manera existe una política, que son muchas veces los responsables de ciertas condiciones que tiene cada una de las ciudades, cada uno de los países,
en el cual estamos pues informándonos. Y allí donde entra también la parte económica, como tú dijiste, donde entra la parte política, la situación de repente que ha ocurrido durante el mundo, las guerras, desastres naturales, donde entra todo este tipo de información. ¿Qué causa esto? Que mayormente estas informaciones, como he mencionado, muchas veces no son del todo positivas. Y cuando estamos constantemente viendo cosas que no son positivas, que son negativas, eso va a repercutir en nuestra psique. ¿Y qué es lo que va a causar? De cierta manera muchas veces causa incertidumbre, causa angustia, causa preocupación. Y esto lo que produce de cierta manera es que comience lo que vendría siendo un proceso ansioso. Recordemos que la ansiedad, cuando hablamos de trastornos ansiosos, debe haber un lapso de tiempo prudencial para poder catalogarlo. Entonces, en este caso, si nosotros estamos constantemente expuestos a información contaminante, catastrófica, negativa, eso es lo que va a producir en nuestro pensar y en nuestra percepción de que estamos en peligro, de que estamos de cierta manera sobreviviendo, de que estamos en una lucha constante para estar bien. Y eso causa también lo que vendría siendo los pensamientos de cierta manera catastrófico. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Será que las cosas van a mejorar? ¿Será que de repente, por ejemplo, aquí en nuestro país a nivel económico, ¿será que el dólar a qué monto va a llegar? ¿Será que los productos van a aumentar? ¿Será que de repente con todo lo que ha ocurrido, la situación económica, laboral va a ponerse más difícil? ¿Cómo va entonces a intervenir la parte del gobierno, la parte política para poder solventar esta situación que estamos actualmente pues pasando? Y no solamente que de cierta manera ya estábamos en una situación bastante difícil y esto fue otra gotica que derrama el vaso, que vendría siendo esta catástrofe. Entonces, date cuenta cómo estamos constantemente bombardeados, que eso es lo que genera preocupación, angustia, incertidumbre constante, miedo, pánico. Hay personas que de cierta manera sienten mucho temor, se levantan todos los días con la incertidumbre de cómo van a enfrentar pues su día a día, y ya de cierta manera hasta incluso comienzan indispuestos con la primera información que consumen. Así es. De hecho, ahorita estamos con la angustia, hasta con el miedo de la información que harán gente viva. Ya se nos acerca un mes de la catástrofe, el 24 cumplimos un mes, y ya lo que pensamos es que podrán rescatar los cuerpos. Correcto. Los familiares están todavía en la calle esperando el rescate de sus familiares, y entonces esa es una angustia y esa es una noticia. Sí, señor. Que nos levantamos aparece una mascota y nos alegramos porque rescatamos una mascota. Antier rescatamos una mascota y nos da alegría. Entonces estamos con la incertidumbre que harán cuerpos con vida, que harán seres humanos con vida todavía. Correcto. Y eso nos crea, bueno, imagínate. Sí, y date cuenta que así como podemos conseguir informaciones positivas, hay también informaciones que hasta incluso se pueden duplicar, que son lamentablemente negativas, y eso es lo primero que muchas veces nosotros consumimos como audiencia, lamentablemente. Entonces es importante pues captar cómo nos puede afectar todo este colapso de información, porque muchas veces hasta incluso estamos sobreinformados. Entonces esa sobreinformación, ¿cómo entonces me interfiere a mí en mi percepción? Porque entonces me levanto todos los días con una incertidumbre y con una sensación de indisposición hacia lo que voy a hacer en mi trabajo, en mi familia, en mi entorno de repente de hobby, y eso nos mantiene, por supuesto, alerta. Así es. Bueno, estamos conversando con el licenciado psicólogo clínico Helio Barrio. Ya estamos abiertos a la participación 0424-332-9421. 0424-332-9421. Gracias a nuestro máster Ángel Ochoa, que está ahí colocándonos la... ¿Por qué acontecimientos que ocurren tan lejos de nosotros pueden generar preocupación, angustia o miedo? Bueno, porque date cuenta, lamentablemente nuestro cerebro, cuando hablamos de la parte primitiva, para verlo de ese punto, siempre anda buscando como mecanismo de defensa prevenir. Y prevenir simplemente necesito pues como que estar preparado
y para estar preparado tengo que estar pendiente de las cosas negativas. Entonces, mayormente, y recuerdo mucho cuando todavía sacaban, no sé si aún siguen sacando el periódico, la Antena impreso, que lo primero que las personas buscaban, por lo menos los sanjuaneros, era, no comenzaban por la parte de adelante, comenzaban por la parte de suceso, la parte de atrás. Y es una forma como que muchas veces como de mecanismo de autodefensa para ver qué fue lo que sucedió de forma negativa y catastrófica. Como que si buscando esa información negativa nos podemos preparar ante una emergencia inminente. Pero muchas veces eso lo que causa es que nosotros nos mantengamos constantemente en alerta, que siempre estemos, por supuesto, a la defensiva. Cuando uno va en la carretera y de repente hay un accidente, lo primero que buscamos es ver qué fue lo que sucedió, dónde están las personas, para de cierta manera informarnos, cuando de repente lo más sensato y lo más lógico es voltear hacia un lado para no ver de repente imágenes o una situación muy extrema, muy sangrienta. Entonces allí es donde debemos de ver cómo nosotros de manera inconsciente y muchas veces consciente buscamos estas informaciones negativas como una forma de autorresguardo, de una forma hasta incluso para poder adelantarnos a los acontecimientos. Entonces ahí vemos cómo nuestro pensamiento o nuestra sensación ansiosa busca de cierta manera prepararnos a cosas que de cierta manera ni siquiera tienen que ver con nosotros. Y eso ocurre también con respecto a las partes mundiales. Muchas veces ocurren situaciones a nivel del mundo que nos generan son preocupaciones y que están lejos de nosotros. Entonces allí donde tú dices, ¿y por qué estoy consumiendo este tipo de información? Sí. Hace poquito estuve, o sea, medio lo vi por encima, que había ocurrido unos terremotos en Asia. Entonces muchas veces se sienten todavía las personas muy identificadas con el terremoto que sentimos aquí y lo primero que uno hace es, ¡pum!, buscar de cierta manera esa información que ocurrió, imagínate tú, por el otro lado del mundo. Right. Y que de cierta manera, por supuesto, nos interesa porque venimos ahorita sensibles de esa situación. Entonces date cuenta cómo buscamos cosas que se asemejan a nosotros, cosas que de cierta manera buscamos como respaldar, como resguardar, cuando de cierta manera nos puede de cierta manera herir y dañar. Así es, bueno, conversando con el licenciado Elio Barrio, aquí estamos aprendiendo con él. ¿Cuál es la diferencia entre una preocupación normal y una información que nos cause ansiedad? Date cuenta, hay informaciones que son impactantes, Douglas, y esas informaciones nosotros las podemos catalogar cuando vemos que interfieren en nuestra dinámica de vida, porque allí es donde podemos ver que esa información nos hizo daño, porque de cierta manera altera nuestra dinámica de vida, llámese nuestra dinámica social, nos da miedo de repente salir, nos da temor de repente exponernos de forma externa, no queremos ir al trabajo porque tenemos miedo de repente de dejar a nuestros hijos en casa o nuestros hijos en el colegio. Entonces ahí vemos que esa información que pude visualizar me ha generado una alerta tan grande que está interfiriendo con mi normalidad. Cuando de repente veo que se me dificulta dormir, cuando tengo de repente pesadillas nocturnas que se asocian o que se reflejan parecido a lo que ha ocurrido. Y esto también llega a pasar porque cuando estamos colapsados de una información en nuestro inconsciente, cuando nos dormimos, es lo primero que se va a proyectar. Voy a dar una ejemplificación. Claro. Hubo un día que estuve bastante expuesto a las noticias cuando hubo el terremoto y de cierta manera decidí tomar una siesta en horarios de la tarde. Pues tuve una pesadilla horrible. En esa pesadilla me recuerdo yo que fue que estaban pasando unas gandolas en este caso con máquinas pesadas. En un sueño reflejándose con la cantidad de información y allí cuando yo evalúo qué fue lo que hice durante el día fue
haber estado expuesto a tantas noticias de la catástrofe. Y aparte, ese día también lo pasé completamente triste, Douglas. Fue un día para mí en el cual me sentí muy triste, me sentí deprimido por todas las cosas que habían ocurrido. Entonces date cuenta cómo esa información también afectó e interfirió mi estado de ánimo, mis emociones, por lo que estaba ocurriendo. Entonces muchas veces estamos constantemente consumiendo información, consumiendo noticias, en el cual nos interfiere en nuestra dinámica de vida, como también nos interfiere en nuestra parte emocional y sentimental. Así es, bueno, conversando con el licenciado Helio Barrios, psicólogo clínico, ya estamos abiertos a la participación, ya está la mensajería de texto, recibiendo muchos mensajes, agradecidos con ustedes. Este programa es para ustedes y de ustedes. ¿Cómo afecta emocionalmente estar conectado a la noticia durante todo el día? Francis Fernández de Los Naranjos, extraordinario programa, doctor, lo felicitamos. Saludos al licenciado Barrio. Bueno, gracias, Francis. Excelente pregunta. ¿Cómo nos afecta a nivel emocional? Lo hablamos en el programa pasado. Es correcto. Eso nos afecta porque nos desgasta emocionalmente. Hay un desgasto, una fatiga emocional. Ahí comenzamos a sentirnos cansados, agotados, hasta incluso sin energía. ¿Y cómo interfiere esto? Que mayormente nuestras emociones van a estar influenciadas por la información que yo consumí. Si es una información que me generó frustración, mayormente se va a convertir ¿en qué? En rabia, en ira. ¿Y con quién voy entonces a proyectar esa rabia y con esa ira? Muchas veces con nosotros mismos y otras veces con las personas más cercanas, que en este caso son la familia, que son los hijos, que son que son la pareja, que son nuestros compañeros de trabajo y hasta incluso nuestras amistades. Entonces, otra forma, cuando de repente la información que hemos consumido, la noticia que hemos consumido es una noticia lamentable, es una noticia triste, ¿qué es lo que nos produce o cómo nos puede afectar emocionalmente durante el día y durante los restos del día? Pues lamentablemente con tristeza, depresión, desesperanza. Entonces son unas emociones que, aunque son válidas sentir, no son buenas tampoco experimentarlas todo el día y todo el tiempo. Pero a medida de que yo voy consumiendo y voy pues captando información que generan este tipo de emoción, entonces comienzo a utilizar mala emoción, emociones de cierta manera, vamos a llamarlo, no tan positivas, que las que realmente nos colaboran y nos favorece para seguir adelante. Entonces es allí donde comenzamos a tener una vida mucho más triste, mucho más melancólica, mucho más frustrante, mucho más caótica. Entonces, y eso influye en todo lo que nosotros hacemos. Así es, seguimos abiertos a la participación. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa, felicitaciones al licenciado Barrio. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando, qué ocurre en nuestro cerebro cuando recibe constantemente informaciones negativas? Gladys Hernández, profesora Gladys Hernández de la Fundación Rómulo Gallego. Pero imagínate tú, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Lamentablemente nuestro cerebro se colapsa. Llega a un colapso en el cual la persona puede caer en un estado depresivo o un estado de cierta manera eufórico. Y esto lo que va a producir que hasta incluso a la larga, si seguimos con esta dinámica de vida, esto se pueda transformar en un trastorno del estado del humor, donde entonces podemos ver que la persona cambia drásticamente su estado emocional. Puede estar en un momento feliz y tranquilo y en otro momento, por una mínima cosa, explota o estalla. Entonces, y esto es por la tanta exposición que puede existir. ¿Cómo también afecta en nuestro cerebro? Que mayormente nos mantenemos alerta. Eso quiere decir que cualquier cosa estamos como a la defensiva porque hemos estado tan expuestos a cosas que no nos contribuyen de forma positiva que yo ya estoy indispuesto. Ya de cierta manera lo que puede ser una noticia positiva, yo ya la estoy buscando, como dice el dicho, las 5 patas al gato. Entonces, de repente, aunque puede ser una noticia favorable para nosotros estamos buscándole como esa parte negativa, entonces ya estamos de manera ya indispuestos. Entonces nuestro cerebro comienza a percibir nuestra realidad como una realidad peligrosa, como una realidad
alarmante como una realidad en el cual constantemente estamos en supervivencia, cuando realmente no es así. Sí, hay momentos difíciles en la vida, pero no todo es dificultad. También tenemos momentos bonitos y esos son los que también debemos de atesorar y debemos de construir. Perfecto. Bueno, conversando con el licenciado Elio Barrio, por aquí hay muchas preguntas. Bueno, el teléfono se está fundiendo. Buenas noches, doctor Douglas, lo felicito. Excelente programa. Felicitaciones, doctor, por ese invitado tan especial como el licenciado Barrio. ¿Puede una persona desarrollar sensación de peligro permanente aunque no exista una amenaza inmediata? Es la profesora Taide González Rojas de la Organización Rómulo Gallego. Está ganando la Organización Rómulo Gallego. Claro que sí. Lamentablemente, pues eso es lo que sucede cuando estamos tan expuestos, porque ahí es donde se comienza a producir que yo ya estoy de cierta manera captando toda esa información que de repente no me contribuye o que no es para nada sano. Eso es como cuando estamos de cierta manera expuestos a un sitio contaminante o contaminado y que no tengamos ni siquiera ningún tipo de protección. En algún momento vamos entonces a enfermar. Y por eso es que siempre llamo, en este caso lo llamo usted que nos está viendo desde su hogar, en cualquier parte donde se encuentre, porque muchos nos ven también fuera del país, que tengan cuidado con la información que de cierta manera consumimos. Estar informado no es que sea malo. La cuestión es cómo nosotros lo utilizamos, a qué proporción utilizamos estas informaciones, porque una cosa es mantenernos informados y otra cosa es estar sobreinformados. Entonces allí donde también lamentablemente con tantas facilidades que tienen las personas para dar cualquier tipo de información, muchas veces son informaciones amarillistas, son informaciones que no son realmente, y ahorita con la inteligencia artificial, Douglas, que es una completa locura, porque muchas veces la inteligencia artificial te muestra cosas que realmente no están ocurriendo y que tú de cierta manera asumes que son reales. Y muchas veces vemos que la información que se está suministrando no es un suceso real, acontecido en cualquier parte del mundo y hasta incluso en nuestro país. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con primero saber si esa información es real. Así es. Entonces muchas veces damos por sentado que la información que están pasando es verdadera cuando realmente después ven que es una noticia falsa. Entonces ya de cierta manera tú ya compartiendo esa información ya estás afectando a otras personas porque no solamente lo consumes tú, sino que ahora tenemos la facilidad de ser portadores de noticias. Entonces vemos que muchas veces colocamos en nuestros estados, colocamos en nuestras redes sociales cosas que realmente no son así. Bueno, por aquí seguimos abiertos la participación, gracias a todos los televidentes, ¿verdad? Muchas preguntas y nos facilitan a nosotros el trabajo. Cuando ustedes preguntan, nos facilitan a nosotros el trabajo. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Felicitaciones al licenciado Elio Barrio. ¿Puede una persona desarrollar sensación de peligro permanente aunque no exista una amenaza inmediata? Sí. William Ratia del Bahomo. Saludo al compadre William Ratia por su participación. Sí, en este caso, estar enganchado a una información constante nos hace sentirnos pues que en peligro por mucho tiempo. Todavía hay personas que siguen enganchadas con información sobre el terremoto, ya habiendo pasado prácticamente un mes. Y hay personas que todavía no han logrado volver a la normalidad, no han podido otra vez retomar su estilo de vida con normalidad y todavía se mantienen en alerta. Para esas personas que todavía están enganchadas, sobre todo los de la capital, que mayormente viven en la capital y que están cerca donde hubo el desastre, pues mi recomendación es que poco a poco vayan otra vez volviendo a sus actividades cotidianas, que vuelvan otra vez a generar esa confianza que están teniendo en algunas ocasiones. Muchos que todavía están durmiendo con sus hijos por temor de volverlos a llevar a sus cuartos y que cada quien duerma otra vez en el espacio que le corresponde.
Entonces eso todavía quiere decir que los niveles de alerta todavía están por encima. Entonces es allí donde vemos cómo una información que aunque todavía ya gracias a Dios ha mermado, las cosas se han calmado, estamos creo que actualmente fuera de un peligro inminente, todavía hay personas que se mantienen por supuesto en un estado de alerta como que si ocurrió el día de ayer. Entonces debemos otra vez de retomar con normalidad nuestras actividades porque yo siempre he dicho algo, una mente ocupada piensa menos. Muchas veces cuando nos quedamos encerrados en nuestra casa por el temor, lo que hacemos es pensar, pensar, pensar y además de pensar, pues consumir dentro de la información del teléfono y de las noticias. Entonces, a pesar de que cuando estamos trabajando, estamos ocupados, estamos activos, estamos haciendo cosas que nos proporcionan, por supuesto, de cierta manera, dispersión para no tener una mente tan ósea. Por aquí seguimos abiertos a la participación, gracias a todos nuestros televidentes. Buenas noches, doctor Douglas, felicitaciones, muy buen programa. Saludos al licenciado Barrio. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad generada por las noticias? Es la doctora Yaisaura Rodríguez del Casco Central de la calle Sarasa. Bueno, mayormente lo que produce es un nerviosismo constante. La persona siente que algunas veces está temblorosa, muchas veces hasta incluso se ve afectada, eso se llama reacción psicofisiológica. Vemos que de repente tengo arritmias cardíacas cuando realmente estoy en una posición tranquila. Me puede ocurrir también dolores estomacales, un mariposeo, una sensación de malestar estomacal, porque muchas veces la angustia, como dicen coloquialmente, pega en el estómago y eso es algo que es realmente verídico. Otra cosa, la alteración del sueño, el insomnio, exaltación del sueño, pesadillas nocturnas, que al final de cuentas, si no se tratan y si no se busca, pues reducir ese modo de alerta, se puede convertir pues en un trastorno del sueño. Entonces vemos que hay personas que por estar pensando y por los pensamientos catastróficos antes de acostarse a dormir, pues influye en el proceso de descanso y no logran relajarse e interrumpen ese proceso para poder quedarse dormido. O otras personas que de repente están dormidas y se despiertan a las 3 de la mañana exaltados, como que si algo ha interrumpido drásticamente el sueño. Muchas veces hay otras personas que dolores de cabeza constantes, cambios del humor. Dificultad para concentrarse. Dificultad para concentrarse porque constantemente estoy entonces percibiendo que algo malo puede ocurrir, que algo malo está pasando, que de cierta manera que nada está bien. Que eso podemos decir una sensación de incertidumbre. De incertidumbre, correcto. Y lo que está previo a la ansiedad es la incertidumbre, es la preocupación, es la angustia, que cuando se cronifica, pues lamentablemente se convierte entonces en un proceso ansioso. Así es, bueno, seguimos, gracias por la participación, seguimos abiertos por aquí, me están facilitando otra. Muy buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Soy estudiante de comunicación social de tercer año en la Universidad Rómulo Gallego. ¿Qué papel juegan las redes sociales en el aumento de la ansiedad colectiva? Yuvirí Benítez del Casco Central. Bueno, imagínate tú, es algo fundamental porque las noticias, como lo mencioné, son un factor determinante para provocar tranquilidad o para provocar de cierta manera incertidumbre y preocupación y hasta incluso pánico. Por eso es importante, esta persona que es estudiante de comunicación social, la responsabilidad que conlleva dar una información sensata, veraz, que allí es donde nosotros debemos de utilizar fuentes confiables para poder informar y no desinformar, porque muchas veces estamos más que informados, desinformados. Y esto lo que causa, por supuesto, es una preocupación colectiva. Y cuando generamos una preocupación colectiva es porque tenemos la facilidad de compartir el mensaje o compartir la noticia. Entonces, por eso es tan delicado lo que vendría siendo actualmente las redes sociales. Date cuenta,
voy a hablar pues algo que me pareció muy interesante, que vi por un canal televisivo nacional de aquí de Ujú. Venezuela, en el cual estuvieron pues entrevistando personas, dirigentes de la parte de comunicación social, en el cual estaban hablando sobre esto, que muchas personas estaban tomándose atribuciones para informar de situaciones en el cual muchas veces no eran reales, simplemente para hacer tendencia, porque esa es la otra Así cuestión, es. Douglas, que muchas veces las personas lo que están buscando con ciertas noticias es causar revueltos, es causar de cierta manera ansiedad, es causar de cierta manera preocupación, porque eso es una manera más fácil de cómo llegar hacer tendencia, para hacer de cierta manera una noticia mucho más grande. Entonces, ir siendo de cierta manera irresponsable, porque los que están siendo afectados son las personas comunes del día a día que están viendo entonces la noticia. Por eso es importante, yo entiendo muchísimo que ahorita los influencers están de moda, pero los influencers no son, como en gran parte, no son comunicadores sociales. Entonces, de cierta manera, son personas que pueden hacer cualquier tipo de contenido y muchas veces esos contenidos no son 100% veraces. Así es. Bueno, estamos recibiendo una información de nuestra querida amiga Carmen Fajardo, el 14 de marzo. Nos mandó un mensaje informando que lamentablemente no está viendo el programa Salud y Municipio, que no se lo pierde todos los miércoles porque no tiene energía eléctrica. Bueno, saludos, Carmen. Aquí tu mensaje. Te queremos mucho. La mejor costurera de San Juan de los Morros durante muchos años. Ella dice que está jubilada, pero bueno, todavía sigue haciendo sus trabajos. Te queremos mucho, Carmen. Gracias por la información. Lamentablemente, el sector 14 de marzo sin energía eléctrica. Buenas noches, doctor Douglas. Extraordinario programa. Me saluda el licenciado Helio. Siempre sus programas son muy especiales y aparte de informativo, nos entretiene y nos educa. Sigue así, doctor, con invitados tan especiales. Saludos. ¿Cómo afectan las noticias falsas y los rumores a la salud emocional? Tibisay Lucena del Casco Central. Ok, bueno, date cuenta, es importantísimo. Y voy a dar un ejemplo muy particular. Imagínate que dan una noticia a nivel general de un racionamiento de luz. Ahorita que tenemos la problemática fuerte con el tema de la luz. Y nos indican que nos van a quitar, pues, o nos van a suspender momentáneamente la luz en un horario establecido a las 7 de la mañana. Ya de cierta manera uno está preparado para en esa situación, pero de repente no te la quitan en el horario correspondiente, sino que te la quitan antes. Aquí es donde está produciendo, por supuesto, en ese grupo de personas que se están viendo afectados y de cierta manera golpeados por esta situación, una sensación desagradable. Y esa sensación desagradable se convierte lamentablemente en una emoción desagradable también. Entonces muchas veces esta emoción nos conlleva a sentirnos molestos, incómodos, porque de repente tu planificación del día para aprovechar pues tu energía eléctrica no fue provechosa porque no se cumplió lo establecido. Y eso ocurre con mucha frecuencia, lamentablemente, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, en nuestro país, que muchas veces no se cumple a cabalidad lo que se establece. Y eso es lo que crea en el oyente, en el consumidor de información, lamentablemente, ansiedad, incertidumbre, porque ya no estamos, y aparte que se pierde la credibilidad, porque no me estás cumpliendo lo que me estás diciendo. Entonces muchas veces hay promesas para salir del paso, hay informaciones que de cierta manera se dan y no se cumple, que lo que generan en nosotros, la población, lamentablemente, es una sensación de malestar. Entonces, ¿y cómo se produce esa sensación de malestar en nuestra dinámica de vida? Pues, lamentablemente, se debe proyectar muchas veces con malos tratos. Muchas veces llegamos a sitios y sentimos, bueno, ¿y por qué esta persona me trató así? Sí,
si yo no le he hecho nada. Claro. Entonces, condicionamos también nuestro estado anímico durante gran parte de nuestro tiempo y nuestras actividades. Ah, sí, por aquí seguimos abierto a la participación. Buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa. Al licenciado Helio Barrio, ¿cómo podemos identificar fuentes confiables y evitar caer en el alarmismo? El estudiante de periodismo Génesis Alarcón del Antonio Martínez. Bueno, importantísimo. Para eso existe una colegiatura en el cual le asigna a todos los profesionales que son comunicadores sociales un número de locución para poder informar. En este caso, es la única forma que se puede tener como un control en cuanto a lo que vendría siendo las informaciones profesionales que cada persona de esta hermosa profesión pues va a estar contribuyendo. Y para eso están los colegios de periodismo a nivel nacional. Toda persona que de cierta manera sea comunicador social, que esté legalmente colegiado y que de cierta manera esté ejerciendo sus funciones, pues ya podemos entonces de cierta manera catalogar que esa persona debe estar en el deber y en el derecho de cierta manera de suministrar información confiable, con información de cierta manera verídica, que tú puedas de cierta manera confirmar con fuentes confiables y en este caso, por supuesto, las trayectorias, que es muy importante. Hay personas que de cierta manera tienen una confiabilidad muy grande por la trayectoria que tienen. Y si es para que ustedes se den cuenta, en los programas de Siembra TV, siempre sus dirigentes dicen su número de locución, como lo hace el doctor Douglas González, como lo han hecho también en otros programas que he podido participar, y que eso es el deber ser. Igual, en el caso mío, yo que soy psicólogo, que de cierta manera estoy formado, ejerzo actualmente mi hermosa profesión, yo también tengo una colegiatura, yo pertenezco a una federación venezolana que se llama Federación Venezolana de Psicólogos, en el cual tengo un número de un IMPRE, que en el caso mío es 13.201. Si ustedes lo buscan en la página de Federación Venezolana de Psicólogos, van a aparecer toda mi información, en el cual me garantiza que yo soy un psicólogo acreditado, que de cierta manera certificado, y que las informaciones que yo estoy pues dando, debo de tener una responsabilidad en el momento de decirla. Sí, seguimos abiertos a la participación. Mira, de verdad nos alegra mucho este programa de ustedes. Y buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa. Saludos al licenciado Barrio. ¿Cómo afecta esta situación a los niños y adolescentes? Yajaira González, del Casco Central. Bueno, importantísimo, date cuenta, Douglas, yo que lo he podido presenciar con mayor facilidad en mis labores. Claro. Yo trabajo en una institución, en un colegio. Lo certifico. Y de cierta manera en este colegio, pues la población que atiendo allí son niños, niñas y adolescentes. Y hasta incluso, por supuesto, la parte administrativa y docente de esta institución. ¿Y qué es lo que he visto con este problema de la energía eléctrica, con este problema de repente de muchas veces hasta incluso, vamos a hablar de la parte eléctrica? Vienen los niños trasnochados, lamentablemente, porque no pudieron dormir completamente durante la noche porque el calor no los dejaba, o porque de repente los mosquitos no le permitían pues tener este descanso. Y algo fundamental, que es algo fundamental para el ser humano, que es el descanso. Una persona que lamentablemente no duerme se va a ver alterada anímicamente, emocionalmente, y eso le va a interferir completamente. Uno, cuando duerme mal, lamentablemente uno está más susceptible, uno está de repente más sensible a cualquier información, a cualquier cosa que nos pasa, estamos menos productivos, estamos de cierta manera emocionalmente más indispuestos. Y esto ocurre cuando de repente no tenemos las condiciones adecuadas. ¿Y qué condiciones de repente? Imagínate tú, con tanto calor que está existiendo ahorita, estar sin energía eléctrica. Lo que no solamente lo sufren los niños, las mujeres embarazadas también.
donde Así incluye es. de repente mi esposa, que cuando se va la luz, Bueno, oye, ha sido bastante difícil. Bueno, ahorita con la tecnología habrán personas que tenemos la posibilidad de comprar un ventilador recargable, pero no toda la población tiene estas facilidades y así no es. todos contamos pues con los recursos para tener estas opciones. Entonces, lamentablemente, esto lo que hace es interferir en lo que es la dinámica y en el desarrollo de lo que son los niños y los adolescentes. Así hasta el rendimiento académico. Correcto, rendimiento académico, porque imagínate tú, ¿Con qué deseo? con qué ánimo yo voy a, de cierta manera, asumir mi día de escuela, mi día de universidad, mi día Claro, de colegio, de liceo. O sea, es imposible. Igualito, cuando se te va la energía eléctrica y estás dentro de tu salón de clase, donde hay muchas veces 40, 50 alumnos, donde mayormente el calor térmico que uno es mucho mayor. disipa. Entonces, de cierta manera, esto interfiere en lo que es la concentración, en el rendimiento, en la efectividad que uno puede tener el día a día. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas. Muy excelente programa. Lo estoy leyendo igual. Muy excelente programa. Saludos, licenciado Barrio. ¿Qué señales deben observar los padres para detectar ansiedad en sus hijos? Soy Gladys Pérez de Los Naranjos, madre y abuela. Bueno, excelente pregunta, porque así podemos entonces poder aprovechar y ayudar pues a los niños y a los más pequeños de la casa. Mayormente vemos que los niños cuando están muy ansiosos son inquietos. O sea, tienen mucha dificultad para mantenerse tranquilos. Es una cuestión de que no pueden estar quietos en un sitio, tienen que estar haciendo múltiples actividades. Y esto es una forma como se manifiesta la ansiedad, porque la ansiedad se manifiesta de una forma de que tengo que exteriorizarla de una u otra manera. Otra manera también de visualizarlo. Hay niños que de repente comienzan a comerse las uñas o los cueritos de los dedos. Allí es donde vemos también ese tipo de alteración, es una forma como también de descargas. Otros niños que pueden estar sentados tranquilamente, pero vemos que mueven mucho los pies, las piernas o que mueven mucho las manos constantemente. Es también un síntoma, un signo de ansiedad. Niños que de cierta manera, aunque estén tranquilos, comienzan a estar muy sudorosos, comienzan a sudar por cualquier cosa, Así sudor frío, las manos le sudan. Esto también es un indicativo de que este niño puede estar pues, siendo influenciado por un proceso ansioso. También de cierta manera puede ocurrir de que el niño le cueste para dormirse, se despierta constantemente en las madrugadas, hasta incluso niños que han podido superar ciertas etapas vuelven otra vez a etapas o un retroceso de etapas, comienzan otra vez a orinarse en la cama, no llegan al baño, están haciendo una actividad también, eso puede ser producto de un proceso ansioso. Entonces, todas estas sintomatologías que podemos presenciar de forma física, de forma conductual, es lo que nos puede decir que algo no está bien en ese niño, esa niña, ese adolescente y que debemos de atenderlo, porque no solamente podemos, porque muchas veces quedamos, sé que algo malo le está pasando, sé que algo hay algo raro en mi hijo, pero no busco la ayuda pertinente. Y tenemos que buscar ayuda profesional de la gente que ha estudiado y se ha preparado para eso. Seguimos con la participación por aquí. Buenas noches, doctor Douglas. Felicitaciones como siempre. Trae profesionales especiales que nos llevan y nos dan una excelente información. Los venezolanos hemos vivido procesos complejos de migración, incertidumbre económica y crisis social. Esto nos hace más vulnerables a la ansiedad geopolítica. Es la profesora Ayarí Saldeño de Rancagua, Chile. Claro que sí. Y más en estos tiempos actuales, donde hemos podido percibir... Desde Chile. Imagínate tu saludo. Hemos podido percibir que muchas personas han retornado a nuestro país después de mucho tiempo de haber emigrado, con la esperanza de que las cosas han mejorado con todos los cambios en escenarios políticos, sociales que se han visto en los últimos meses. Y muchos de repente
han tenido la percepción de que las mejorías no son lo que ellos esperaban o lo que ellos creían. Y entonces ahí comienza la incertidumbre. ¿Será que otra vez tengo que volver a emigrar? ¿Será que otra vez me tengo que devolver? Las condiciones todavía no están dadas. ¿Cuánto más tiempo tenemos que esperar para que las cosas tengamos una mejor calidad a nivel social y a nivel de vida? Entonces, allí es donde comenzamos a ser más vulnerables, porque ya venimos golpeados por un escenario bastante difícil, bastante complicado, bastante crítico en nuestro país, y que esto nos mantiene de cierta manera con las medidas y con las defensas hacia arriba, cuando realmente estamos ya cansados de tener los brazos hacia arriba para defendernos. Entonces, ahorita estamos buscando es tranquilidad, ahorita lo que andamos buscando es mejorar nuestra calidad de vida, que es lo más importante para que podamos ser y seguir siendo, porque ya lo somos, seguir siendo un país más fructífero, más feliz y más de cierta manera productivo. ¿Qué mensaje le daría a quien hoy siente desesperanza o agotamiento emocional? Bueno, en este caso, mi mensaje es nunca perder la esperanza. Como digo, yo no pierdo la esperanza porque mi madre se llama Esperanza. Saludos, Esperanza. Saludos. Entonces, de cierta manera, siempre tenemos que mantener la esperanza intacta. Sé que hay momentos difíciles, sé que hay momentos de dificultad, hay momentos en el cual sentimos que las cosas no están del todo bien, pero nosotros hay cosas que tenemos nosotros bajo nuestro control y bajo nuestra responsabilidad. Entonces, muchas veces yo siempre digo, vive más y quéjate menos, porque muchas veces también lo que hacemos es quedarnos en la queja constante, en todo lo que está mal, y dejamos de percibir lo que todavía tenemos bien. Entonces, en este caso, las cosas que no te hagan sentir tan bien, intenta por tu propia cuenta, pues, mejorarlas, buscarlas. No todo es responsabilidad del mundo exterior, no todo es responsabilidad de las cosas que están afuera. Muchas veces también tenemos responsabilidad en cómo nosotros llevamos nuestra vida, y por eso es que te hago el llamado de atención para que puedas entonces buscar alternativas. Los venezolanos somos personas muy inteligentes, muy preparadas, somos personas que en la adversidad crecemos, y eso es lo que nos conlleva a tener siempre una actitud positiva, alegre, donde siempre estamos con un chiste, con un humor bastante característico, que no podemos perderlo, que en los momentos más difíciles es donde debemos de tenerlo con mayor auge, y que a partir de allí pues vamos a ver siempre ese rayito de luz al final del túnel. Nunca nos sintamos desamparados, siempre con una oración en nuestra boca, pidiéndole a Dios constantemente para que interceda por nosotros, para que las cosas también sean mucho mejor. Bueno, por aquí seguimos con la participación, ya nos quedan pocos minutos. Buenas noches, doctor Douglas, lo felicito nuevamente. Licenciado Helio, en un mundo lleno de incertidumbre, conflictos y cambios permanentes, ¿cómo podemos mantener la esperanza, la serenidad y el equilibrio emocional? Es la licenciada Ayari Sardeño de Rancagua, Chile. Ok, bueno. Gracias por esa sintonía internacional. Gracias. Siempre es importante, en este caso, siempre estar pendiente de las cosas que nos suman y no de las cosas que nos restan. Siempre tenemos que estar dándoles cariñito a nosotros mismos y también a las personas más cercanas. Muchas veces dejamos de hacer cosas que nos hacen sentir bien. Si usted todos los días se propone durante su día a darse un momento de calidad, sea tomarse un buen café, sea de repente tener una buena conversación con un amigo o con un familiar, de cierta manera llevar a su hijo al parque, a verlo sonreír y a disfrutar pues, de ese momento del parque, hacer ejercicio. Muchas personas que actualmente están activas en el haciendo ejercicio, en el gimnasio, en la milla olímpica, andar en bicicleta, cualquier actividad que te genere placer, que te genere alegría, pues esa es la forma de que nosotros podemos entonces darnos un minuto de esperanza, un minuto de gratitud, un minuto de cariño y de amor, que es sumamente importante. Y
A pesar de que muchas veces no tenemos un buen día, siempre tenemos que agradecerle a Dios tanto al amanecer como a finalizar la noche o el día. En este caso, darle gracias por todas las cosas que nos ha permitido. ¿Por qué? Porque allí también en la parte espiritual también es importantísimo. La parte espiritual de nosotros los seres humanos es algo esencial para mantener también la fe y la esperanza intacta. Así es. Bueno, ya estamos casi al final, Helio, ya son las 8, estamos robándonos un poquito de minutos. Ese mensaje final, Helio. Bueno, el mensaje final, mi recomendación para todos los televidentes en el día de hoy, intenten colocar lapsos de tiempo prudentes para, de cierta manera, consumir información, noticias, los primeros 30 minutos de su día, en vez de buscar pues, noticias en las redes sociales, en el televisor, dedíqueselo a usted mismo, a su higiene, a su alimentación, de tomar el desayuno, y ya después de los 30 minutos, pues ya puede entonces buscar las maneras de informarse sobre el día. Además, siempre intenta durante tu noche, una hora antes, también evitar cualquier tipo de información o noticias. ¿Por qué? Porque recuerda que lo último que tú vas a consumir durante tu noche es lo que se va a proyectar en cuestiones de tus sueños, en tu cuestión de descanso. Entonces eso también interfiere muchísimo en la parte del sueño. Intenta apartarte de las pantallas una hora antes de acostarte a dormir. Y sobre todo, siempre busca noticias válidas, certificadas, para poder entonces evitar no consumir información que lo que nos hace daño y que muchas veces no son reales. Así es. Bueno, gracias, licenciado Helio. Gracias. Helio, gracias. Hemos llegado al final de esta edición de Salud y Municipio. Hoy aprendimos que la ansiedad geopolítica es una realidad que puede afectar nuestra calidad de vida, pero también conocimos herramientas para proteger nuestra salud mental y fortalecer nuestra resiliencia. Agradecemos al licenciado Helio Barrios, psicólogo clínico, por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra audiencia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Recuerden, cuidar la salud mental es cuidar la vida. Soy el doctor Douglas González. Lo esperamos para el próximo miércoles en un nuevo programa de Salud y Municipio. Y recuerden lo que siempre manifestamos: Dios premia la constancia, Dios premia la perseverancia. Que tengan todos una feliz y bendecida noche.